Somos Holcim Colombia, una empresa del grupo Lafarge Holcim, líder mundial en producción de cemento y agregados, concreto premezclado, soluciones innovadoras y productos como asfalto y mortero seco, asociadas a la construcción, infraestructura, distribución y retail. En el mundo, somos 75.000 empleados con presencia en 80 países y 2.300 operaciones desde Argelia hasta Zimbabue, lo que nos convierte en el primer productor en la industria de la construcción. En Colombia, tenemos una robusta operación soportada en una planta de cemento en el municipio de Nopsa, en Boyacá, 10 plantas de concreto ubicadas en diferentes zonas del país y una planta de agregados en Mondoñedo, en el centro del país, cuya eficiencia es el resultado de un equipo capaz y altamente motivado, conformado por personas íntegras y una conducta coherente con los principios de nuestra casa matriz. Brindamos un completo portafolio de soluciones para el sector de la construcción. Nuestros principales productos son el cemento fuerte, en sus diferentes referencias, la línea premium de concretos y morteros y la línea de concretos Agilia, entre otros. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones ambientales y de calidad y cumplen con los estándares globales que brindan opciones excepcionales para nuestros clientes. Contamos con el Centro de Innovación Lafarge Holcim, ubicado en Lyon, Francia, y donde el 50% de las investigaciones se concentran en soluciones y productos para la construcción sostenible. Los laboratorios están dedicados al desarrollo de cemento, concreto y soluciones de yeso, que proporcionan un alto valor agregado para la mejora de todas las fases del ciclo de vida de las construcciones. Somos una empresa socialmente responsable. Fomentamos el crecimiento y desarrollo integral de nuestras comunidades a través de la Fundación Social de Holcim Colombia, que ejecuta programas y proyectos en 2 áreas de intervención: comunidad y ambiente. Mediante nuestra filial Geocycle ofrecemos servicios de manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final y ambientalmente segura de residuos generados por diversos sectores productivos. Integramos dichos residuos a nuestra línea de producción y así reemplazamos parte de los combustibles tradicionales no renovables. Los colombianos encuentran en Holcim un aliado esencial que brinda las mejores soluciones. Nuestros cementos y concretos demuestran eficiencia, seguridad y calidad, y por ello están presentes en las principales obras del país, para que el mundo construya mejor.
hola, saludos cordiales, qué gusto estar ya con ustedes en esta transmisión en vivo y en directo desde Latinoamérica. Eso es lo que tenemos que decir, porque las redes sociales justamente lo que nos permiten es esta unión. Esto sería realmente imposible si es que estuviéramos tratando de hacerlo en vivo y en directo, muy complejo. Sin embargo, esta nueva realidad que vivimos nos permite estar unidos transmitiendo, no le digo le digo desde Latinoamérica, porque como ustedes pueden ver, tenemos a expertos de todo el continente para lo que será una semana extraordinaria, y por eso les queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes. Qué alegría que puedan estar con nosotros en las redes sociales. Estamos saludando ya con todas las personas que se unen. Ya les vamos a preguntar desde dónde se están enlazando para esta semana de la infraestructura. Y yo quiero saludar, como ustedes pueden ver en el panel, se encuentra Freddy Rodríguez y Héctor Salazar. Ellos estarán el día de hoy con la charla que corresponde a este día, hablándonos sobre ingeniería de túneles. Miren nada más cómo es que se hacen los túneles en Latinoamérica y sobre todo en Colombia. Hoy lo vamos a conocer. El día de mañana estará con nosotros Luis Guadalupe, que también se encuentra con nosotros allí en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Él es de Ecuador y nos hablará sobre soluciones viales ecoeficientes. Luego de eso tendremos el día miércoles a Pablo Belenqui, quien hablará desde Argentina sobre las soluciones agroviales. Muchísimas gracias también, Pablo, que se encuentra con nosotros en la parte superior de la pantalla, en la esquina, allí lo encuentran a él. También el día jueves, fíjense qué charlas tenemos toda esta semana. Usted debe agendarse toda la semana desde las 5 de la tarde. Tiene que poner la alarma en el celular para decir tengo que conectarme todos los días. Estará con nosotros Mónica Fernández, quien se encuentra en el costado superior de la pantalla. Allí está Mónica. Hola, Mónica. Desde México nos hablará sobre el tren interurbano México-Toluca. ¡Qué tema! Y para cerrar la semana, el día viernes estaremos con la conferencia de Fernando Olivares, quien nos hablará sobre soluciones sostenibles en vías no pavimentadas, y él nos hablará desde El Salvador, y les saludamos también cordialmente. Ya lo encuentran allí también en la pantalla. Qué alegría estar con todos ustedes. Bienvenidos a todos los que están en el Facebook Live, y por supuesto, bienvenidos a quienes también se inscribieron y están con nosotros en el Zoom, porque también tenemos personas conectadas en el Zoom. Ya ven ustedes que en la pantalla además tenemos todo el equipo de backend, que se llama, es el equipo de soporte, Mafer Viteri, quien estará soportando todo este tema también, junto a Valentina y junto a Sebastián también estarán con nosotros en lo que significa el soporte de estas transmisiones. ¡Qué alegría volvernos a encontrar! ¡Qué alegría es para Holcim poder seguir con estas capacitaciones, con estos talleres gratuitos, abiertos completamente al público, para que ustedes puedan tener justamente este tipo de información, que reitero, hacerlo en vivo habría sido sumamente complicado. Hoy lo podemos hacer gracias a la tecnología. Yo les quiero agradecer a quienes están en el panel conmigo el día de hoy y quienes estarán a lo largo de toda la semana. Decidimos unirnos todos ahora en el inicio de esta transmisión para que ustedes puedan ver quiénes son los técnicos que estarán con sus presentaciones a lo largo de la semana. Permítanme, por favor, en el panel, antes de ya empezar con Freddy, lo que significa la charla para el día de hoy, saludar en las redes sociales. Ya tenemos conectadas personas en las redes sociales, y el saludo cordial para Andrés Felipe Lizarazo, también para Estefanía Villavicencio y para Karen Alcocer. El saludo para Maritza Franco, para Eric Velázquez, para Ramírez Nabor, que nos está escribiendo, para Kenneth García Cruz. Kleiner Muñoz también está con nosotros en las redes sociales. Cecilia Torres también está con nosotros. Georgie Hernández, Fernando Olivares les decía que está con nosotros. Dagoberto Castro, Jorge Ayoví Quiñones, Alexao Gómez, Carlos Castillo. Está también con nosotros Ana María Rubio, J. Pincay FG también con nosotros en el Facebook Live. El saludo para Juan Carlos Carrasco, para Jorge Osorio, para Rita Santos, para Cristian Reyes, para José Luis y Santiago Miranda, para Yesenia Pinos, para La Chiqui Olguichis y Rodolfo C. Cortés. Los nombres que uno pone en el Facebook a veces también nos sacan una sonrisa, pero les mandamos un abrazo grande porque están con nosotros. Para Lidia Magnone también el saludo para Luis Alberto Intriago Cantos y Danilo Molina, para Marita Gómez, en fin, todas las personas que ya por cientos y por miles con seguridad se unen a esta charla. ¿Y qué tal si empezamos? Ya saben que el equipo ya me conoce y ya me empiezan a hacer ojos, porque ya saben que el palabreo del grupo soy yo. Entonces dicen, por favor, Pato, vamos ya a lo que vinimos, a las charlas que están preparadas.
Y el primero que tendrá su exposición el día de hoy, y le damos la más cordial bienvenida nuevamente, es nuestro querido Freddy Rodríguez. Freddy desde Colombia, permítanme presentarle brevemente, luego estará con nosotros también Héctor Salazar. Pero Freddy es ingeniero civil y especialista en ingeniería de pavimentos, magíster en ingeniería civil y máster en dirección de empresas de la Universidad de San Pablo, España. Actualmente es el gerente de agregados y proyectos de infraestructura en Holcim, Colombia, donde se ha desempeñado los últimos 11 años y además ha tenido a cargo el desarrollo de productos y servicios innovadores para la industria y la construcción de grandes proyectos. Freddy, te damos la más cordial bienvenida, este espacio es tuyo y por supuesto a usted que está en el Zoom, le pedimos por favor que nos ponga las preguntas ahí en el Q&A, que usted puede hacerlo, y por supuesto también a quien está en el chat de Facebook Live, le agradecemos las preguntas que tenga, no las vaya poniendo allí en el chat de Facebook. Y si le gusta, ya sabe, levante el dedito, ponga el pulgar arriba, y si le gusta mucho más lo que Freddy le va a presentar, pues entonces haga así. Ponga un corazón. Nunca me sale bien el corazón. Esta vez fue la primera vez en mi vida que logro poner el corazón bien. Así que ya sabe que esa es la forma como usted comparte con nosotros en las redes sociales. Dicho esto, querido Freddy, te reitero la bienvenida y literalmente Latinoamérica te está escuchando. Muchas gracias, Pato. Colegas aquí presentes de toda Latinoamérica, es para mí un placer abrir este espacio de una semana en la que vamos a estar compartiendo con todos ustedes muchas experiencias sobre muchos tipos de infraestructura en el mundo. Para nosotros es muy importante compartir con ustedes esto porque sabemos la importancia que tiene la infraestructura para el desarrollo económico de nuestras naciones. Los retos que vamos a tener en infraestructura en los próximos años en todos nuestros países demandan de conocimiento técnico aplicado de alto nivel. Es por eso que nos hemos preocupado por organizar estas jornadas que, como lo decía Pato, gracias a la virtualidad podemos tener mayor alcance de una forma sencilla, si lo podemos llamar a esta nueva realidad a la que estamos enfrentados. Pero pues no habría otra forma de hacerlo. Yo me voy a tomar solamente unos minutos para compartirles una introducción, porque quiero dejarle el mayor espacio al ingeniero Héctor para que comparta con nosotros toda su expertise en el tema de túneles. ¿Me confirman si se ve la presentación? Así es, sí se ve la presentación. Sigue, Freddy, por favor. Súper. Entonces, no, hablarles un poquito de los retos que tenemos con los materiales cementantes en la ingeniería de túneles. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una compañía de más de 75,000 empleados que estamos presentes en más de 80 países en el mundo. Somos la fusión de dos grandes compañías, que era la francesa Lafarge y la suiza Holcim. Y hoy en día pues juntamos más de 180 años de experiencia en la industria de los materiales de construcción. Tenemos un centro de investigación, como lo decía el video, muy grande en Lyon, Francia, en el cual desarrollamos más de 1,000 patentes con las cuales nos apoyamos para hacer desarrollos innovadores en nuestras operaciones alrededor de todo el mundo. Este es el centro innovador. Y entrando en materia, pues contar un poco que Colombia es un país de cordilleras y esto es un reto para la competitividad. Ustedes ven en la imagen, Colombia está atravesado por 3 cordilleras y nuestras principales ciudades se encuentran en el centro, casi en el centro del país, y nuestros puertos de comunicación, los puertos de conexión, el puerto de Buenaventura y el puerto de Cartagena, el puerto de Barranquilla, están distantes, en el caso de Bogotá a Buenaventura, 550 kilómetros y de Bogotá a Cartagena 890, es decir, atravesar estas cordilleras son todo un reto. Para nosotros el tema de la competitividad se traduce en que como somos un país de fronteras, de mercados abiertos, tenemos apertura económica, implica que estamos compitiendo con todo el mundo y al tener unos costos de transporte tan altos nos va a generar baja competitividad si no desarrollamos una infraestructura eficiente que genere costos de transporte bajos. Por lo tanto, desarrollar corredores viales que involucren la ingeniería de túneles son un reto, ¿cierto? Y eso demanda alta ingeniería y compromiso con lo que se está haciendo. Y obviamente es un desafío, hacer un túnel como lo va a contar el ingeniero más tarde, es todo un desafío técnico, es un desafío político, son apuestas no de corto plazo, son apuestas de mediano plazo si se quiere, pero pues esto se traduce en planes de desarrollo de mediano plazo en el cual se logran objetivos conjuntos para la sociedad.
Nosotros como retos hemos desarrollado también algunos productos en los cuales pues ya estamos listos para hacer inyecciones con microcementos modificados para hacer estabilización en el caso de los frentes de excavación, como nos lo va a mostrar el ingeniero más tarde, así como con productos como este, como el GRT, que es C2Mix, que es un microcemento modificado. Así como también para la construcción de anclajes, pues tenemos otra serie de microcementos que también nos generan mayores prestaciones porque podemos hacer el tensado o el tesado, como dicen en España, de los anclajes en más corto tiempo. Penetran mejor en el macizo rocoso y ganan resistencia más pronto, con lo cual la velocidad de construcción se puede incrementar y obviamente disminuir los costos totales de la construcción. Esta gama de productos se encuentra intermedio entre lo que es un cemento tradicional y lo que se conocen en el mercado como las resinas, que son una solución que pues funcionan, pero todos conocemos que son de un costo considerable. ¿Qué es un microcemento? Porque pues no todo tiene que saberlo, ¿cierto? Un microcemento, si una partícula de cemento tiene alrededor de 50 micras, este microcemento puede estar del orden de 9 micras, es decir, es una partícula mucho más pequeña, 10 veces más pequeña, 5 veces más pequeña, en la cual nosotros al mezclarlo con agua y con aditivos vamos a poder generar mayores penetraciones dentro de las diaclasias y las fisuras que tenga el suelo. Y obviamente rellenarlas y adicionalmente en el caso de los anclajes poder hacer un tensado mucho más rápido. En el caso de los concretos lanzados o el shotcrete, como para utilizar un nombre un poquito más universal, nos empeñamos por generar un balance entre la resistencia inmediata que tiene que ganar el producto una vez pega en el elemento que estamos trabajando, así como su manejabilidad y la tenacidad. La tenacidad en el caso de los concretos del shotcrete que incluye fibras es una propiedad muy importante que se necesita estudiar y que tiene que estar balanceada con las demás propiedades del concreto. También tenemos retos entre la construcción en las construcciones de túneles con los revestimientos y los pavimentos, en los cuales queremos generar un balance entre la velocidad de avance y esa resistencia del concreto. Entonces, para nosotros es bien importante no solo que se ponga el concreto, sino que gane resistencia y que esto genere mayor velocidad, ¿cierto? Que es mayor productividad a la hora de construir los túneles. Y es por eso que nosotros hemos desarrollado unos sistemas, ¿cierto? Que introducimos unos elementos en el concreto y con eso le podemos hacer seguimiento en tiempo real. Entonces el ingeniero está aquí o está en la oficina y puede detectar, ¿cierto? Cómo está evolucionando el concreto en cualquier momento, en cualquier sitio que esté ubicado, simplemente con su celular va a poder detectar cómo evoluciona la resistencia del concreto y eso le ayuda a tomar decisiones prontas del movimiento de formaletas si así lo requiere. Nosotros somos felices cuando vemos los túneles así terminados, porque los podemos circular, les podemos tomar fotos, pero somos más felices cuando vemos que somos parte de ellos y en los que hemos desarrollado una propuesta de valor completa para nuestros clientes. Esto solamente para dar un abrebocas a todo lo que el ingeniero Héctor Salazar nos va a compartir. Es para mí un placer compartir con el ingeniero este escenario. El escenario es suyo, ingeniero. Bienvenido. Muchas gracias. Y antes de darle el paso justamente a Héctor, permítanme nada más, queremos, por supuesto, primero te agradecería que exactamente compartimos aquí la pantalla con todos. Ahora ya los tenemos, precisamente estamos allí, estamos con Valentina, ¿no es cierto? Que está chequeando las redes también en el interior del Zoom. Y queremos comentarles algo que nos han preguntado, si va a haber certificado. Por supuesto que sí, para quienes se inscribieron y están sobre todo en el Zoom, vamos a entregarles un certificado digital, no se preocupen. Lo mismo, sus preguntas queremos reiterar, estarán siendo leídas al final, obviamente las que podamos, las que no podamos contestar, no se preocupen, recibirán contestación posterior al evento, porque allí nuestros técnicos, Freddy, estará precisamente sentándose en la computadora para responder absolutamente todas las preguntas. Ellos saben que tienen la tarea al final también de nuestra transmisión. Dicho esto, yo le quiero presentar a Héctor Salazar. Él es ingeniero civil, máster y PhD de la Universidad de Moscú, es CEO y fundador de la firma de consultoría geotécnica andina, docente universitario y miembro de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y además un experto mundial en geotécnica
y túneles. Héctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por favor, tú tienes la palabra, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pato, por darme la palabra. Muchas gracias, Freddy, y a Holcim por permitirme compartir esta tarde parte de la experiencia, el conocimiento que hemos obtenido en Colombia, tanto en los estudios, los diseños, la construcción y la operación de túneles, que, pues como decía Freddy, son unas obras especiales, unas obras que nos permiten, perdón, voy a tratar de arreglar la imagen, o sea, compartir la pantalla. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Realmente el mundo de los túneles es un mundo apasionante, es un mundo que, bueno, ya, ahora sí ya se ve. Perfecto. Completo. Como les decía, es un mundo apasionante, nunca nos aburrimos, todos los días hay algo diferente. El ambiente en que desarrollamos estas obras es un ambiente variable en el tiempo y en el espacio. Nunca encontramos un terreno igual en un túnel y en otro, lo cual representa un reto muy importante para la ingeniería. Por eso, en los últimos años hablamos de la ingeniería de túneles. Es un tema que tiene tantas aristas, tantas variables, tantos elementos que debemos considerar, que lo vamos a ver ahora más adelante, pues representa siempre un reto estudiar, diseñar, construir o al final operar y mantener un túnel, ya sea un túnel hidráulico, un túnel férreo, y especialmente los túneles carreteros, que son los que utilizamos para el transporte de personas, especialmente de personas que requieren en estos túneles de que las condiciones de seguridad sean especiales, que las condiciones de transitabilidad, de comodidad, de iluminación sean totalmente seguras para poder, digamos, utilizar estas obras de infraestructura. Por esa razón, he preparado una charla donde trato de resumir un poco la experiencia que hemos tenido en Colombia en los últimos 25, 30 años en diseño y construcción de túneles, especialmente de carretera. ¿Por qué razón de carretera? Pues ya Freddy hizo una muy buena introducción. Colombia es un país cuya historia se ha desarrollado en un 70% en zona montañosa. El 70% de la población vive en la zona andina, el 70% aproximadamente de la economía está relacionada con el sector andino. Por esa razón, las comunicaciones, pues inicialmente, digamos, férreas y después con vías carreteables, pues nos ha llevado a tener que cruzar estas montañas, tener que sobrepasar estos obstáculos físicos. Y pues con el desarrollo de la ingeniería, con el desarrollo económico del país, pues nos ha llevado a lo que vamos a ver más adelante, una ingeniería de túneles que esperamos sea, digamos, conocida por todos ustedes a nivel latinoamericano, pues muchos ya la conocerán, pero otras personas de pronto no. Y trataré de transmitir detalles de esta experiencia que tenemos en Colombia y que podemos, por supuesto, transmitir, utilizar, implementar en toda América Latina y en otros países del mundo. Voy a hablar de 4 temas generales, unos antecedentes generales, históricos. Vamos a ver cuáles son los túneles en operación que tenemos en el país, cuáles son los principales túneles en construcción y finalmente unas conclusiones. Parte de la historia que se tiene en Colombia tiene que ver con el desarrollo de las vías férreas.
hace más de 100 años se tenían ya una serie de ferrocarriles en operación, pero igual para poder sobrepasar esas barreras físicas de las montañas hubo la necesidad de construir túneles, algunos de ellos muy importantes. Aquí vemos lo que todavía existe del túnel férreo de la Quiebra, es un túnel de 3.7 kilómetros que todavía se está operando, pero más sin embargo, pues no como una vía férrea, sino como una vía turística. Más adelante vamos a ver que al lado de este túnel se han construido ya otros túneles más importantes para una autopista vial en Colombia. Desde hace 90 años ya se tenía un túnel, uno de los más largos del mundo, era el sexto a nivel mundial en longitud para esa época y el segundo en América Latina, que hace parte, digamos, de la historia de la construcción de túneles en Colombia. Por la misma época, y a raíz de uno de los túneles que se inauguraron, digamos, el más largo carretero en todo el continente americano que se inauguró el viernes pasado, pues un poco la historia del túnel férreo de la línea, que es en el mismo sector donde está en estos momentos operando el túnel carretero de la línea. Es una historia de más de 100 años que llevó a la construcción parcial de un túnel férreo que iba a ser más o menos de 3.2 kilómetros. Más sin embargo, por razones económicas o de la crisis económica de los años de 1929, 1928 y 1929 se suspendió la construcción de este túnel férreo. Más sin embargo, quedaron, digamos, vestigios de las excavaciones de ambos lados, unos 200 metros de un lado y 100 metros del otro, que muestra, digamos, el inicio de un túnel férreo en el sector del alto de la línea. Hay otros túneles cortos también que están en los sectores de acceso por el lado oriental o Ibagué y por el lado occidental, que es en el municipio de Salento. Pasaron muchos años, en los años 60, 70, se desarrollaron muchos proyectos hidroeléctricos de gran capacidad de generación con túneles de decenas de kilómetros. Este es el caso de un túnel de Río Blanco de 28 kilómetros de longitud. Hay túneles en el proyecto hidroeléctrico del Guavio, proyecto hidroeléctrico de Chivor. En este proyecto especialmente el que muestro acá, fueron más o menos 15 túneles carreteros para llegar a la zona de desarrollo del proyecto hidroeléctrico, más los túneles hidráulicos que se tuvieron que construir para poder llevar las aguas desde el embalse hasta la casa de generación. Otros proyectos cerca de Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, para el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua potable, como es en este caso. Este es un túnel, el túnel de Usaquén, casi que en la ciudad de Bogotá, que trae las aguas para el sistema de abastecimiento del acueducto de Bogotá. Son ejemplos, digamos, históricos de cómo hemos hecho algunos túneles en el país en los últimos 100 años. Más sin embargo, para el año 2015 se desarrolló un plan maestro de transporte intermodal para poder desatrasar la infraestructura vial del país, la infraestructura de transporte, y se está implementando en estos momentos ese plan maestro de transporte intermodal. Incluye, por supuesto, carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos, pero vamos a concentrarnos en el programa de cuarta generación, como se ha denominado, que son casi 40 proyectos de autopistas, muchos de los cuales incluyen túneles, por lo que ya hemos hablado del desarrollo del país en la zona montañosa. Inicialmente, estos 40 proyectos incluían 159 túneles de carretera, de los cuales pues, eran más de 250 kilómetros a desarrollar de túneles. Sin embargo, después de la adjudicación de los contratos, pues, se han ido optimizando los trazados y en estos momentos son aproximadamente 100 túneles y más o menos unos 150 kilómetros de túneles
con una inversión aproximada de unos 18 billones de pesos colombianos. Por esa razón, en los últimos años hemos visto un boom en la construcción de túneles de carretera en Colombia y vamos a ver más adelante cuáles son, digamos, las principales características de estos túneles carreteros que hemos construido. Repitiendo un poco las condiciones geológicas del país, las condiciones topográficas hacen de que pues, todos los túneles sean diferentes. Algunos pues, se han tenido que desarrollar en terrenos más duros, en terrenos más blandos, en complejidades que nunca son iguales. Nunca son iguales porque a veces hay más agua, porque a veces hay menos agua, hay mayor profundidad del túnel, o sea, mayor cobertura. En algunos casos las rocas son deleznables, son blandas, empujan mucho porque hay esfuerzos tectónicos. En otros casos las rocas son muy buenas, entonces se puede construir muy fácil el túnel. Por esa razón, como les decía al principio, la ingeniería de túneles no le permite a uno aburrirse, no le permite tener soluciones únicas, porque siempre estamos en constante movimiento, siempre las condiciones cambian a medida que vamos construyendo y cada túnel tiene su propia personalidad, como diría un amigo gran experto en túneles. Esto es parte del plan maestro. Inicialmente, digamos, para el año 2015, pues se tenía una serie de vías principales y lo que se espera lograr es que para el año 2035 tengamos una buena red de autopistas de dobles calzadas que permitan el tráfico de pasajeros y de carga de una manera más eficiente y que podamos competir a nivel mundial en el transporte de mercancías y poder tanto exportar como importar artículos a la economía. Entremos en materia. Les voy a mostrar un poco la historia de los últimos túneles en los últimos 25 años y cómo hemos ido progresando en el desarrollo de estas obras importantes de infraestructura, incluyendo, por supuesto, el conocimiento en el uso del concreto, tanto en temas de revestimientos, bueno, primero un soporte temporal o primario, luego en temas de revestimiento y en los temas de pavimentos. Uno de los primeros túneles diseñados y construidos con unas condiciones, digamos, más modernas, donde ya incluimos el uso de un revestimiento encofrado o formaleteado, como decimos en Colombia, unos sistemas de seguridad como ventilación adecuada, iluminación, un centro de control, cámaras, sensores. Pues fue el túnel de Boquerón que se encuentra saliendo de Bogotá hacia la vía al oriente de Bogotá, que es la vía Villavicencio. Fue un túnel de 2.400 metros aproximadamente, con una cobertura de 390 metros, pendiente de 2.6%, y entró en operación en el año de 1999, es decir, ya tiene 21 años de operación. Algunas fotos que pues, para esa época no quedaban tan nítidas como las que vamos a ver posteriormente. Aquí el soporte en concreto lanzado o shotcrete, como se le dice, o hormigón proyectado, como se le dice en otras partes. Ya el túnel revestido con un sistema de iluminación, y esto era más o menos para el mes de abril de 1999. Algunas de las etapas del pavimento también en concreto hidráulico o en hormigón hidráulico. La zona de portales, el centro de control, todo digamos con elementos en concreto muy importantes. El portal del lado de Bogotá, que tenía un túnel falso de 240 metros. Lo que vemos ahí es una estructura que fue construida, digamos, al aire libre o en corte y después fue rellenada 240 metros. Ya en operación, para el mes de julio del año 99 entró en operación y vemos aquí pues algunas fotos de la operación de este túnel, que fue uno de los primeros o el primero que entró, digamos, en esta nueva era de
de hacer túneles de dos carriles con ventilación, con iluminación, con todos los elementos de seguridad necesarios. El siguiente túnel que se inauguró fue en el año del 2002, el túnel de Buenavista, con una longitud de 4.500 metros, también en la misma vía de Bogotá hacia el oriente, o sea, Bogotá-Villavicencio. Y pues vamos a ver acá algunas fotografías, estas son más recientes. Lo que vemos en el lado izquierdo es el túnel de Buenavista y al fondo el túnel de Vijagual, que es uno de los, digamos, el túnel de acceso al túnel de Buenavista. Aquí al lado derecho está el túnel de Vijagual de 200 metros y el túnel de Buenavista, como les decía, 4.500 metros. Este es, digamos, una de las fotografías del revestimiento y del pavimento del túnel de esa época. Acá una fotografía del día de la inauguración, como les informé en una de las diapositivas iniciales, eso fue en agosto del año 2002. Es decir, este túnel de 4.520 metros de longitud, que en su momento, digamos, se convirtió en el túnel carretero más largo del continente, pues entró en operación hace 18 años. Después de eso, batimos otro récord con el túnel de occidente de Medellín. Este es el túnel, digamos, más largo que había hasta el año pasado, de 4.600 metros. Es un túnel que va de Medellín hacia el occidente o la población de San Jerónimo, por eso muchas veces se ha denominado este túnel como el túnel de San Jerónimo. Se inauguró en el año 2006, vamos a ver pues algunas fotografías. Bueno, esta es la sección transversal de este túnel. Si ustedes ven, pues tiene una zona de soporte primario, un revestimiento en concreto convencional, un techo para separar la parte de tráfico, el sector de tráfico con la sección de ventilación, andenes y un pavimento en concreto. Vemos ya este túnel terminado. Estas son fotografías del año 2006, antes de la inauguración. Entonces, pues vemos claramente la sección rectangular que tiene por el techo falso que separa, digamos, la sección de tránsito con la sección de ventilación. Obras muy importantes a la entrada y a la salida del túnel, que son estas torres de ventilación, donde también están los centros de operación o el centro de control del túnel. Este túnel, como les decía, se inauguró hace 14 años y se convirtió, pues, en su momento también en el túnel de carretera más largo del continente americano en operación. El día de la inauguración. Después de esto, en marzo del 2010 se hizo la inauguración de otro túnel, ya no tan largo. Este es de 4.000 metros de longitud, el túnel de Sumapaz en la carretera entre Bogotá y Girardot. Tiene 4 kilómetros de longitud, aproximadamente un poquito menos de 4 kilómetros, y una vía de acceso, galería de acceso, de unos 200 metros. Estas son algunas fotografías durante la construcción. No fue fácil la construcción de ese túnel porque en algunos sectores se encontró con rocas blandas, lutitas, que su comportamiento no es muy fácil de predecir ya que se degradan muy rápidamente. Es decir, podemos encontrar la roca en el frente de excavación y una semana después ya esa roca no es roca, sino que es polvo prácticamente, o si está mezclado con agua, pues se convierte en una pasta prácticamente. No es fácil construir en lutitas, pero finalmente pues el túnel se construyó, se revistió, también en concreto convencional. Vemos acá el uso de las formaletas o encofrados para hacer el revestimiento final del túnel en concreto convencional. Las zonas de ampliación del túnel donde están los nichos de parqueo finalmente pues quedaron sin revestir, y la sección principal del túnel, la sección normal de tránsito, sí quedó revestida. Vemos aquí algunas fotografías del año 2010 antes de la inauguración.
Bueno, la del lado izquierdo antes de la inauguración, la del lado derecho después de inaugurado, pero pues sin haber terminado algunos detalles del túnel. Y este ya es el túnel terminado. Como ustedes ven, pues, con una serie de elementos de seguridad, una iluminación, ventilación, sensores, señalización, y por supuesto tiene su centro de control y de operación. Después del año 2010, pues se siguieron construyendo más túneles. Este túnel Renacer es de 4.333 metros y se encuentra en la vía Bogotá-Villavicencio. Es un túnel especial porque, si ustedes ven, pues aquí una sección de tránsito en la parte superior y la sección de emergencia está en la parte inferior. Esto requirió, por supuesto, una serie de diseños especiales y también un trabajo de concretos bastante especial, tanto, digamos, en la forma de desarrollar la obra, la logística, como en el volumen de concretos que se utilizó. Yo le digo que, a veces digo que este túnel es el puente más largo que tiene el país. Son 4.333 metros de puente, que es, digamos, esta estructura sobre la cual transitan los vehículos. Es un puente, digamos, con apoyos transversales, 12 metros más o menos de luz, pero que en longitud son 4.333 metros. Es un puente dentro de un túnel. Veamos ahora cómo es la estructura. En la parte inferior tiene la vía de escape o la galería de emergencia, y en la parte superior se desarrolló la calzada o el puente de 4.300 metros. Después pues, se hizo el revestimiento en la parte superior y vamos a ver pues, ya las fotografías de este túnel terminado. Se inauguró en el año 2016, un poco más de 3 años, y vemos también con todos sus elementos de seguridad, iluminación, ventilación, señalización adecuada, unas galerías de escape que hacen o permiten que las personas, en caso de emergencia, se desplacen hacia la parte inferior del túnel y que puedan salir del túnel con mayor seguridad, como lo podemos ver acá. Digamos, esta parte es el túnel de emergencia, que después, digamos, empalma con la parte inferior del túnel normal, que es este. Se convirtió también en, digamos, en el túnel más moderno. Pues, digamos, esto no sobra decirlo, cada túnel tiene las últimas tecnologías, los últimos elementos de seguridad, y claro, para hace 3 años y medio que se inauguró este túnel, se convirtió en el más moderno y más tecnológico de los túneles carreteros de América Latina. El siguiente túnel inaugurado es el túnel de Santa Elena, de 8.2 kilómetros. Este, digamos, sí ya batió un récord mayor. Y se encuentra, veamos acá, esta es la ciudad de Medellín, del lado izquierdo, y en el lado derecho vemos el Aeropuerto Internacional de Río Negro. Este túnel pues tuvo una historia bastante larga, más sin embargo pues, su construcción como tal se hizo muy rápido desde el año 2014 al 2019. Se logró hacer la excavación de 2 túneles. Vamos a ver fotos del primer túnel en operación, pero hay un segundo túnel ya excavado, ya es construido, pero que le falta básicamente el revestimiento, le falta el pavimento y le falta todos los equipos electromecánicos y de seguridad. Para que tengan una dimensión digamos, de la sección de excavación, este es el primer túnel, la sección de excavación del primer túnel que está en operación, y una sección similar, pero un poco más pequeña, se encuentra a 20 metros de este eje del primer túnel, para actividades posteriores, para cuando ya se necesite el segundo túnel, pues ya tenerlo excavado. Algunas fotografías de cómo quedó el túnel después de terminado, con un revestimiento en paneles prefabricados, un techo falso que delimita la sección de tráfico interior con la sección de ventilación que va por la parte superior. Aquí alcanzamos a ver entre los paneles y el techo, vemos
digamos, la roca, en muchos casos, pues ya está cubierta con un concreto lanzado, que es el soporte y revestimiento de este túnel. Otras fotografías, la torre de ventilación por el lado de Medellín, el lado occidental, y otra fotografía acá del lado derecho inferior de cómo quedó el túnel en sus terminaciones en los días de su inauguración. Finalmente, digamos, de esta primera etapa de los túneles en operación, pues lo que está, digamos, en estos momentos en furor en los medios de comunicación, en las redes sociales, es el proyecto Cruce de la Cordillera Central, que incluye una gran cantidad de túneles, una gran cantidad de puentes y especialmente el túnel de la línea de 8.65 kilómetros, 8.6 kilómetros, con un túnel más pequeño paralelo que es el túnel piloto. Lo llamamos túnel piloto porque se construyó anticipadamente entre los años 2004 y 2008 y de esa manera se conoció las condiciones de la geología, la hidrogeología, y para el año 2008 se licitó la construcción del túnel principal y de las demás obras de acceso a este túnel. Vamos a ver algunas de las características. 8.650 metros, la cobertura máxima o la profundidad máxima casi 1 kilómetro. Se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar con una pendiente más o menos del 1%. Inicialmente se iba a entregar en operación en el año 2013, pero por dificultades contractuales y etcétera, que no son digamos, de esta conferencia, pues se entregó en operación la semana pasada. Este túnel no tiene ni una semana de haber sido inaugurado, se inauguró el viernes pasado y se ha convertido en el túnel de carretera más largo del continente americano hasta la fecha. Algo de historia de este túnel. Este túnel tuvo unos diseños iniciales a nivel de prefactibilidad para el año de 1984. Después se llevó a una fase un poco más avanzada en el año de 1994 y para el año 2000 se hizo un diseño ya fase 2 o factibilidad avanzada que incluía un túnel de tráfico bidireccional y un túnel pequeño de emergencia que fue el que realmente se construyó como túnel piloto. Había otra alternativa en esa época de hacer 2 túneles unidireccionales, que es, digamos, la tipología que realmente se desarrolló. En estos momentos se construyó el primer túnel de los 2 y se está operando de manera unidireccional. En esa época también se hizo un diseño en caso de que se pudiese construir con una tuneladora, más sin embargo, digamos, la idea de usar la tuneladora fue descartada por razones técnicas, por la dificultad de las condiciones geológicas, hidrogeológicas que se preveían y que finalmente se encontraron en este túnel. Como les decía, inicialmente se construyó el túnel piloto entre los años 2004 y 2008. Aquí algunas fotografías, voy a pasar rápidamente fotografías de esa época, donde se construyó el túnel piloto que ahora pues, se ha convertido en el túnel de emergencia o túnel de rescate del túnel de la línea. Fotografías de esa época. Ya para el 2008 se terminó la excavación de ese primer túnel piloto de una sección pequeña de más o menos 16-18 metros cuadrados y se licitó la construcción de un túnel grande, el primer túnel unidireccional que pues su adjudicación o su inicio habla acá del 12 de enero del 2008. Esta es la sección diseñada en ese momento para este túnel con un ancho de calzada de 10.5 metros. Incluye 2 carriles para tráfico y una zona, digamos, para un carril de emergencia. Unos andenes laterales de más o menos 1 metro. Y esta ya es la excavación. La excavación se inició en el año 2008-2009. Veamos algunas fotografías del 2009-2010 en condiciones geológicas muy complejas, con unos empujes. Ahora vamos a ver algunas fotografías de sectores de falla que
que la presión, digamos, de casi 1000 metros de montaña sobre la excavación hacía de que las deformaciones del túnel pues, fueran muy importantes. Terrenos muy variables, por esa razón no se pudo utilizar la tuneladora y ya acá para el año 2015 se estaba revistiendo el túnel y se estaba colocando ya el pavimento en algunos de los sectores del túnel. Esta es una de las zonas más complejas, que es la zona de la Falla de la Soledad, precisamente donde el túnel tiene mayor cobertura o mayor profundidad. Si ustedes se fijan acá, la deformación o el empuje del terreno hizo que se deformara, se cerrara el túnel casi 2 metros en algún sector, más de 1 metro en otro sector, y eso obligó a que se tuviese que reconstruir el túnel en esa zona, ampliar la sección, hacer una serie de soportes especiales para permitir las deformaciones. Esto tiene unos elementos que permiten la deformación, son unos gatos especiales para que a medida que el terreno empuja, la sección se pueda ir cerrando y que pueda ser controlada la deformación. En esa misma zona pues hubo necesidad de hacer un diseño especial del revestimiento con, como ven ustedes ahí, espesores importantes, refuerzos en acero muy importantes, y esto ha sido instrumentado, tiene una serie de elementos, celdas de carga, tiene extensómetros, tiene deformímetros que están siendo monitoreados permanentemente para poder confirmar, digamos, las hipótesis del diseño y verificar que el revestimiento esté funcionando adecuadamente. En parte, la tecnología no es tan avanzada como la que nos mostró Freddy, que desde el celular uno pueda ver los resultados, digamos, en tiempo real de la instrumentación, pero, digamos, hay un sistema de instrumentación que puede ser leído permanentemente a diario o cada vez que las personas de operación puedan ingresar al túnel a leer la información que esté allí depositada o recopilada. El túnel piloto también tuvo un revestimiento en concreto convencional y un pavimento en concreto convencional. Vean ustedes el refuerzo que se le puso en todo el túnel a esa sección pequeña. Y finalmente, el túnel ya inaugurado. Estas son fotografías de la semana pasada de los medios de comunicación por la inauguración que se hizo de ese túnel. Para cerrar esta parte de la presentación, pues en Colombia en estos momentos están en operación los 6 túneles de carretera más largos de todo el continente americano. Bueno, hay una excepción, digamos, hay un túnel férreo en Chile, el túnel de raíces, que pues, como el túnel de la Quiebra o el túnel de la línea férreo fue construido hace más de 80, 90 años y después hace poco se habilitó para tráfico de vehículos, pero en un solo carril. Es un túnel pequeño en un solo carril. Pero túneles, digamos, con todos los elementos de seguridad que exigen las normas internacionales, pues en Colombia tenemos los 6 túneles carreteros más largos del continente. El más largo, el de la línea que fue inaugurada la semana pasada, el túnel de Oriente de Medellín de 8.2 kilómetros, el de Occidente de 4.6, el de Buenavista de 4.5, el de Renacer 4.3 y finalmente el túnel de Sumapaz de 4 kilómetros. Héctor. Ahora pasemos. Sí, Héctor, ¿Sí? No sé si me escuchas. Sí. Héctor, quisiera molestarte, Sí, por favor. Exacto. Si me permites, tengo unas preguntas que quisiera compartir contigo, justamente para ir resolviendo por partes, aprovechando que justo has completado una parte de la charla. Si te parece, me permites, tengo algunas preguntas y así vamos también resolviendo las inquietudes que tenemos en el Facebook Live. ¿Te parece? Tengo algunas preguntas. Sí. Permíteme entonces, dice aquí, ¿qué tipo de roca se encontró y qué tecnología se aplicó para la adherencia de soporte primario? No sé si nos puedes ayudar con una respuesta para esta pregunta. Sí, como les he comentado varias veces a lo largo de la charla, todos los túneles son diferentes, cada uno tiene casi que su propia personalidad porque las condiciones geológicas son muy variables.
Este túnel de la línea, por ejemplo, tiene prácticamente 8 formaciones geológicas diferentes, incluyendo las fallas. Entonces, se encontraron desde rocas muy duras, de muy buenas características, hasta rocas muy blandas y la zona de falla de la Soledad, donde realmente la roca sencillamente fluía o empujaba efecto de los esfuerzos tectónicos. Entonces, todos los túneles son diferentes. El túnel de Oriente de Medellín es una roca ígnea muy buena, no tuvo ningún problema. El de Oriente y el de Occidente, ambos son en rocas muy buenas. Y los soportes primarios o los soportes iniciales, en concreto lanzado, pues son de menor cuantía o de menor espesor que lo que se requiere en otros túneles, como fue en el túnel de Sumapaz, o en el túnel de Buenavista, o en el túnel de la línea que requirió unos soportes muy especiales. Todo es muy variable, todo es muy variable. Las tecnologías que estamos usando en Colombia para estos túneles se denominan en términos generales como una excavación convencional, es decir, una excavación en algunos casos con perforación y voladura, en otros casos con sistemas mecánicos para poder excavar los terrenos blandos. Eso es lo que tenemos. Muchos túneles con diferentes condiciones de roca y con diferentes soluciones de concreto lanzado, de espesores de concreto lanzado. Algunos van reforzados con arcos de acero, otros no llevan ese refuerzo. Algunos concretos lanzados, en estos momentos estamos usando fibras sintéticas, después de haber pasado algunos años por las fibras metálicas, pero ahora se están reforzando esos concretos con fibras sintéticas. Perfecto, esa es la respuesta entonces para David Robalino, que nos está escuchando, ¿no es cierto? Y también tenemos otra pregunta, permíteme, esta pregunta viene justamente desde la página de Holcim en Colombia. Felipe Álvarez dice lo siguiente, permíteme leerte. Respetado doctor Héctor, es un gusto escucharlo nuevamente. Sabemos perfectamente que tenemos enormes fallas geológicas en nuestro país. Mi pregunta es, ¿por qué seguimos trabajando en jumbos y no con sistemas de tuneladoras con revestimiento continuo? ¿Existe relación en el uso de dichas máquinas con la vibración que pueden generar? ¿Qué son los plásticos amarillos, rojos o azules que se les colocan en esos revestimientos? Nos pregunta. Por favor, Héctor. Bueno, realmente son varias preguntas. Trataré de responderlas en el orden. El uso de tuneladoras es muy usual a nivel mundial, pero básicamente tienen un rango de acción. El rango de acción de las tuneladoras es cuando tenemos terrenos relativamente homogéneos. O sea, si tuviésemos, como en el caso de Bogotá, que tenemos unas condiciones geológicas similares en toda la sabana de Bogotá, en ese caso podemos utilizar tuneladoras. Cuando hablamos de túneles de carretera, donde las condiciones geológicas son variables, donde tenemos en algunos casos más agua, menos agua, a veces tenemos fallas geológicas complejas como la falla Patía en el túnel de Tesalia o la falla de la Soledad en el túnel de la Línea y muchas otras fallas. En esos casos las tuneladoras no son prácticas y tenemos el grave riesgo de que las tuneladoras queden atrapadas en esas condiciones. Por esa razón, en los túneles carreteros en el país prácticamente no hemos usado tuneladoras en ningún túnel. Más sin embargo, en Bogotá sí hemos usado tuneladoras para el interceptor del río Bogotá, para el interceptor Tunjuelo-Canoas, para el interceptor de Fontibón, digamos, para varias condiciones de geología relativamente homogéneas, sí hemos usado tuneladoras pequeñas. En Medellín también se realizó un interceptor, un túnel hidráulico con tuneladora. Entonces, en Colombia sí hemos utilizado tuneladoras. ¿Cuáles son, digamos, las funciones de los plásticos, como se denomina esto? Lo llamamos nosotros geomembranas, para poder controlar que las aguas no ingresen al túnel y que se proteja también el revestimiento definitivo del túnel, pues utilizamos lo que hemos denominado geomembranas, que son esos plásticos, como lo denomina, de varios colores. El color prácticamente es comercial. Cuando uno ve una
lámina azul, entonces dice que es de esta compañía, si la ve amarilla es de la otra compañía o de otro color, o sea, son colores característicos de diferentes empresas que producen y suministran esta impermeabilización basada en geomembranas. Perfecto, Héctor. Y te tengo una última pregunta para ahí seguir con la charla ya en esta siguiente parte que vemos de los túneles en construcción. La pregunta es la siguiente, nos dice Andrés Mauricio Parra, y está en el Zoom, por eso queremos responderle. Buen día, nos dice una pregunta, ¿cuántos cambios sufrieron los diseños del túnel de la línea durante su ejecución? Gracias, por favor, Héctor. Es una pregunta muy interesante y que probablemente yo no pueda contestar porque a pesar de que participé en los diseños de este túnel del año 2000, la ejecución del túnel se hizo con unos diseños elaborados en el año 2008, para el año 2010-2011 se hicieron unos ajustes, después, digamos, por el camino se hicieron otros, pero realmente no sé cuántas veces cambiaron los diseños o cuántos ajustes tuvieron estos diseños. Es algo que, pues, digamos, deberíamos estudiar todos, aprender de las experiencias que se han tenido en estos túneles para hacia adelante hacer las cosas con mayor perfección, las cosas de pronto más rápido y a menores costos. Por supuesto, y además hay que entender que en una obra como la que nos estás presentando hay que encontrarse en mitad de camino con muchas sorpresas, con seguridad. Y ya de eso seguro nos hablarás, Héctor, en esta charla. Yo les quiero pedir a ustedes que están en las redes sociales y a quienes saludamos cordialmente, a Joe Hernández, Helen Georgestein, Johnny Mejía, el saludo para Fernando Fabián Mueces Ceballos, para Rudel Rey Madrid, saludos para Luis Rodrigo Flores, para Roberto Toro, para Héctor Chimbo, para Lady Sol, saludos cordiales para, ¿quién más tenemos aquí? Nos dice Marvin Macías, que por favor nos ayuden con algo. Uno, sigan poniendo sus preguntas allí en el chat y todas las personas que están conectadas. Tenemos ya más de 1,500 personas alcanzadas en estas charlas y por eso les pedimos que pongan sus preguntas en el chat. Pero ayúdennos con algo más. Respondan también las preguntas que nosotros les hacemos porque estamos poniendo algunas inquietudes justo sobre la charla, sobre estos trabajos que estamos realizando para que ustedes nos ayuden. Dicho esto, Héctor, no te interrumpo más porque ya le di a Freddy, ya me hizo así con los ojos diciendo, Pato, no más, queremos escuchar la charla. Todos queremos escucharte, Héctor, así que por favor queremos escuchar tu palabra. Héctor, continúa con la charla, te agradezco. Bueno, Pato, muchas gracias. En la siguiente parte trataré de mostrar algunos de los proyectos que todavía están en construcción, algunos, digamos, ya terminada la excavación, otros todavía no, pero pues que hacen parte de este boom de túneles de carretera que estamos desarrollando en los últimos años en Colombia y que nos ha permitido obtener todas estas experiencias muy interesantes en todos los sentidos. Aquí hay un listado de una gran cantidad de túneles en varias de las concesiones. Vamos a ver, digamos, algunas de las cosas más importantes. El siguiente túnel, digamos, por longitud de importancia en el país en este momento en construcción es el túnel del Toyo. Es un túnel de casi 10 kilómetros de longitud, en el cual pues, nosotros como empresa también participamos en los diseños del tramo 2. El túnel del Toyo, al igual que el túnel de la línea, no es un solo túnel, son realmente 18 túneles, una gran cantidad de viaductos y puentes y una gran cantidad de obras de ingeniería muy importantes. Donde el elemento más esencial, la cereza, digamos, del pastel es el túnel del Toyo, que tiene casi 10 kilómetros de longitud. Este ya tiene más o menos un 35-40% de longitud excavada y soportada, quedaría más o menos un 60% por ejecutar. En el túnel de la línea hay una gran cantidad de túneles cortos que están en estos momentos siendo terminados, algunos de ellos con soporte y abastecimiento de concretos y de cementos de Holcim. Vemos acá algunos túneles del sector oriental, o sea, de acceso al túnel de la línea. Son 16 túneles de ese lado. Y pues vamos a ver algunos de los túneles cristales y perales. Vemos acá
una de las láminas, o sea, la geomembrana de color, en este caso naranja, de uno de los proveedores, antes de colocar el refuerzo en acero y de revestir el túnel, pues lo impermeabilizamos con esta serie de láminas. En la fotografía izquierda, perdón, derecha, vemos un color gris más adelante, son las telas de geotextil, que son como drenajes que ponemos por fuera de la geomembrana y que sirven para garantizar la impermeabilidad de los túneles. Estas son algunas fotografías durante la excavación de los túneles de cristales y perales. En la autopista Mar 1, cerca de Medellín, pues ahí está el túnel de Occidente, que muchos años fue el más largo, de 4.6 kilómetros. Hace prácticamente un mes y unas semanas se terminó la excavación del segundo túnel, también de 4.6 kilómetros. Entonces vamos a tener 2 túneles de Occidente en operación probablemente ya el año entrante. También en Antioquia están los túneles de La Quiebra. Estos coinciden, digamos, en la zona con el túnel de hace 90 años, el túnel férreo, solo que ahora son secciones mucho más amplias, son secciones de casi 80 o 100 metros cuadrados y son 2 túneles, cada uno unidireccional, de 4.2 kilómetros. También en Antioquia se han desarrollado, pues, se están construyendo 3 concesiones y cada una con túneles muy largos, la concesión Pacífico 1 o conexión al Pacífico 1, conexión al Pacífico 2 y conexión al Pacífico 3. En la primera de esas concesiones está en construcción 2 túneles de 3.6 kilómetros. En estos momentos llevamos aproximadamente 2.200 metros en cada uno de esos 2 túneles. Es decir, nos falta 1.400 metros por excavar en estos 2 túneles. Son los túneles de Amagá. Vemos acá algunas fotografías del proceso constructivo de estos túneles, tanto por portal entrada como portal salida. Los túneles de Sinifaná son 2 túneles de 1.500 metros que ya se está terminando el revestimiento. En la fotografía izquierda vemos la sección excavada y en la fotografía derecha el revestimiento en concreto convencional reforzado con malla electrosoldada. En este caso también es un diseño elaborado por nuestra firma. Vemos acá la formaleta, el refuerzo, las láminas o la geomembrana de impermeabilización. Pasando a la conexión Pacífico 2, son 2 túneles que se construyeron allí, los túneles de Mulatos, ya en este momento están totalmente terminados desde el punto de vista de obra civil. Estamos en la instalación de la ventilación, de la iluminación, de todos los sensores, el centro de control. Ya estas fotografías son de hace unos 6 meses, cuando estábamos terminando las obras civiles, pero ya está todo terminado en revestimiento y en pavimentos. Después, el proyecto Concesión Pacífico 3 tiene lo que denominamos los túneles de Tesalia, un túnel principal, que es el que vemos acá, de 3.4 kilómetros, y paralelo a él hay una galería de escape o galería de emergencia muy similar, digamos, a la tipología del túnel de la línea, que tiene paralelo una vía de escape en caso de algún incidente en el túnel principal. En este caso, este túnel se va a operar de manera bidireccional, es decir, vamos a tener tráfico en ambos sentidos. Se encuentra entre los municipios de Viterbo, en Caldas, y Risaralda, también por el lado de Caldas. 3.4 kilómetros. La excavación se terminó este año, terminamos en el mes de marzo, prácticamente antes de la pandemia y la cuarentena. Logramos terminar la excavación de este túnel principal y en estos momentos ya está en revestimientos y en pavimentos. Vamos a ver algunas fotografías. Aquí parte del refuerzo del revestimiento con una lámina, en este caso color azul, que es de otros, proveedores de láminas geomembranas para impermeabilización de túneles. Finalmente, uno de los proyectos más importantes en la infraestructura nacional, que es la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio. Es una zona muy compleja,
muy compleja desde el punto de vista de condiciones topográficas, la geología es muy variable, las condiciones hidrogeológicas son muy complejas. Se encuentra un sector cerca de Guayabetal donde el promedio de lluvias es mayor a 5.000 milímetros al año, es decir, las lluvias son intensas y son durante muchos días al año, durante varios meses al año. Entonces, esas condiciones de agua, esas condiciones de terrenos blandos, en algunos casos depósitos cuaternarios, pues hacen de que todas estas obras sean complejas. Cada túnel tiene un diseño diferente. El mismo túnel al interior de él puede tener varios diseños, varias soluciones, tanto de soporte como de revestimiento. Y pues vemos acá una fotografía del sector entre el túnel 11, el 12 que vemos ahí de manera frontal y el túnel 13 que está del lado derecho. Algunas fotografías de los revestimientos y pavimentos definitivos de estos túneles en la vía Bogotá-Villavicencio. Tengo entendido que o todos ellos o casi todos han sido construidos con concretos de Holcim y con cementos de Holcim. Todos. ¿Todos? Ah, bueno. Perdón. Todos construidos con concreto y cementos de Holcim. Vemos acá, digamos, las condiciones complejas para la construcción de estos túneles, unos portales en condiciones bastante complejas, pero que permitieron desarrollar este proyecto de una manera ambientalmente amigable. Si ustedes ven ahí, cruzamos por zonas muy boscosas, tratando de hacer la menor interferencia en las condiciones naturales de las laderas. Para finalizar y antes de pasar a las conclusiones, quería mostrarles la terminación de uno de los túneles. Este se inauguró también hace muy poco, hace algunos meses, y digamos, muestra cómo están quedando los túneles actualmente en el país, cuáles son sus condiciones de terminados de revestimientos, de pavimentos, de andenes, el sistema de ventilación, la iluminación. Vemos allí toda la señalización, los sistemas contra incendio, los sitios donde se tienen los puntos SOS, hay cámaras, hay sensores de opacidad, hay sensores de monóxido de carbono, hay una serie de elementos de seguridad que están todos unidos a un centro de control. Vemos al lado izquierdo una salida de emergencia. Este túnel, que tiene más de 1 kilómetro, tiene 2 salidas de emergencia a superficie. En caso de que se presente algún incidente dentro del túnel, pues vamos a tener la manera de que los usuarios salgan a superficie de una manera más rápida y de una manera más segura. Pueden ver ustedes la terminación de las paredes con un recubrimiento, una pintura reflectiva que permite mejorar la sensación de seguridad, la comodidad, y hace una distribución más, digamos, más uniforme de la iluminación dentro del túnel, lo cual hace, digamos, sentirnos más seguros. Realmente estos túneles cada vez más tecnológicos, con elementos civiles más seguros, con elementos de seguridad mucho más robustos, que nos permiten que las condiciones de uso sean realmente seguras, cumpliendo pues las normas internacionales que recomiendan esta serie de elementos de seguridad dentro del túnel. Este video lo tomé antes de la inauguración, por eso, pues, digamos, lo que vemos del lado izquierdo era por seguridad. En este momento se está operando de manera sin ningún problema, sin ninguna restricción. Y pues por fin vemos la luz al final del túnel, como pues, normalmente se habla para muchos casos, pero pues en los túneles siempre tenemos la luz al final del túnel cuando ya lo estamos operando.
Y para concluir, pues quería algunas reflexiones. Colombia ha sido un país privilegiado, aunque son condiciones difíciles, pero esas condiciones difíciles nos hacen que desarrollemos una ingeniería más, digamos, detallada, que hagamos cosas de pronto diferentes a otras condiciones, porque la misma naturaleza nos ha puesto el reto de cruzar estas montañas, estas tres cordilleras, y lo hemos hecho con el desarrollo de una infraestructura en estos momentos muy moderna, con la utilización de túneles, cientos de túneles cortos y algunos túneles largos que, como ustedes ven, pues han sobrepasado las, los valores en longitud de túneles que antes se tenían en el continente. Estos diseños de túneles son diseños integrales. Nosotros hacemos todo el diseño geológico, geotécnico, hidrogeológico, pero también hay elementos como el diseño de la ventilación, de la iluminación, del sistema de cámaras de seguridad, el centro de control. Al final es un diseño multidisciplinario que incluye muchas áreas del conocimiento. En los últimos 25 años, Colombia se ha ido convirtiendo poco a poco en un referente continental de túneles carreteros que esperamos poder seguir construyendo en el país y también poder seguir desarrollando a nivel continental. Esto pues hace de que la ingeniería de túneles se haya desarrollado y que tengamos estándares, digamos, bastante avanzados y que podamos pensar en el desarrollo de muchos proyectos a nivel latinoamericano con el uso de todas estas tecnologías, conocimientos y especialmente los materiales de construcción, que como les decía, en el caso de los túneles, pues los elementos esenciales son el concreto lanzado, el shotcrete, el revestimiento en concreto y los pavimentos que, como ven ustedes, son necesarios para garantizar no solamente la seguridad y la comodidad, sino también la durabilidad de estas obras que las diseñamos básicamente para que duren 100 años como mínimo. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen inquietudes, Pato, no sé si hayan más preguntas que responder. Claro que sí, hay más preguntas, pero antes yo quisiera preguntarle a Freddy, porque le oí que intervino en una partecita nomás, y me decía que esta vía de Bogotá-Villavicencio primero es de dos vías, ¿no? En realidad que nos expliques un poquito eso, y que además es una vía 100% Holcim. De hecho, yo estaba pensando, digo, deberíamos entonces ponerle ahí un rotulito que diga esto para que vea todo lo que se puede hacer con Holcim. Pero cuéntanos un poquito más de esto, porque nos preguntaron en las redes sociales justo el momento en que te escucharon, Freddy. No sé si nos puedes ayudar con eso, antes de las preguntas que tenemos también para Héctor ahora ya hacia el final de esta charla. Claro, con gusto, Pato. Los llanos orientales quizás son la despensa alimenticia del centro del país. Para Bogotá es muy importante abastecerse de alimentos que vienen de los llanos orientales y el centro de conexión entre Villavicencio, que es la capital quizás de los llanos orientales, nos permiten abastecer a Bogotá por esta carretera, que es una carretera, no es tan larga, son 80 kilómetros, pero como lo decía el ingeniero, con una geología y unas condiciones geotécnicas bien complejas. En esta vía quizás en 80 kilómetros se están construyendo, bueno, en este momento se están construyendo 6 túneles y hay construidos 7 más. Y hacen falta otro montón. Es una vía de doble calzada que requiere de unas condiciones de operatividad precisamente para que Bogotá obviamente le sirva de despensa de los llanos orientales. Y el otro punto es el contacto económico con la industria petrolera. Hacia ese sector hay muchos pozos de exploración petrolera y explotación petrolera que obviamente pues Colombia, si bien no es un país netamente petrolero, sí depende de la renta petrolera. Entonces esa es la importancia radical de esta doble calzada Bogotá-Villavicencio, y como lo dices tú, Pato, para un orgullo de todos nuestros colegas y todos nuestros compañeros de Holcim que estamos aquí presentes, pues hemos estado presentes en el desarrollo de toda esta infraestructura que se está construyendo y que se ha construido en esta zona, y esperamos en el primer tercio, que es lo que le falta ampliarse a doble calzada, seguir presentes.
extraordinario. Eso es lo que podemos decir de lo que nos están mostrando. Y ahora sí, permíteme entonces, Héctor, quiero pasar contigo porque tenemos una pregunta que nos llega desde el Zoom, desde nuestra sala en Zoom. Dice: buenas tardes, soy Juan Luis Restrepo, estudiante de geología en la universidad. Ando buscando prácticas para el periodo y me gustaría practicar con Holcim, pero además tengo una pregunta sobre estos proyectos, y es: ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para calificar una zona como posible o factible de realizar un túnel? ¿Hay algún parámetro para eso? Héctor, explícanos un poquito. ¿Es posible decir, en este lugar es imposible hacer un túnel, o todas las zonas son factibles de hacer un túnel? Por favor, oriéntanos. Tal vez es una pregunta un poco obvia, pero sí te ruego que nos respondas porque son las que nos hacen en los chats que tenemos. Bueno, realmente, siendo objetivos, podríamos construir túneles en cualquier parte del mundo. La ingeniería, apoyada por supuesto en el conocimiento geológico de los terrenos, podría solucionar cualquier tipo de inconveniente, de dificultad. Al final es un tema de si es muy costoso o si es muy demorado, y si la relación costo-beneficio es la adecuada. Pero prácticamente podríamos decir que podemos construir túneles en todo el mundo, en muchas condiciones. Ahí en estos momentos están en diseño los túneles que unirían el continente asiático con el continente americano bajo el estrecho de Bering, por ejemplo. Wow. Se habla de túneles entre Europa y América. Son cosas que se pueden hacer o se podrán hacer en futuro, porque en estos momentos probablemente sea más barato viajar en avión que construir un túnel debajo de una de estas barreras naturales. Más sin embargo, para los túneles que estamos haciendo en estos momentos, que tenemos la capacidad de diseñar y construir a nivel mundial, pues sí hay una serie de clasificaciones geomecánicas que son las que nos sirven para más o menos catalogar las condiciones en que se encuentra un terreno y poder así estimar inicialmente, después analizar y finalmente diseñar los túneles. Esas clasificaciones geomecánicas pues están basadas algunas en la experiencia o en métodos empíricos, como es el caso de la clasificación de Beniavsky, la clasificación de Barton, la GSI, que es del profesor Hook, o hay clasificaciones más, digamos, más sofisticadas, como las que utiliza el nuevo método austriaco, o otros métodos de diseño y construcción de túneles a nivel mundial. Entonces sí hay, digamos, unas formas de clasificar el terreno para ver si podemos construir el túnel o si para construirlo requerimos una solución u otra. Pero en términos generales, pues podríamos hablar de que cualquier terreno podría servirnos para construir túneles. Perfecto. Tengo una pregunta que puede resolvernos también Freddy o Héctor. De hecho, ya en el Zoom la resolvimos de alguna manera, pero sí me gustaría que también la podamos responder a través del Facebook Live, es decir, para que el resto de personas también la escuchen. Y nos dicen cuál es la resistencia de los hormigones utilizados cuando se hacen estos túneles. No sé, Héctor, Freddy, si nos pueden ayudar. Freddy, tiene la palabra. Freddy. El uso del concreto es variado, ¿no? Normalmente, pues, depende de un diseño, como lo dice el ingeniero Héctor, pero si hablamos de resistencias típicas, estamos hablando, por ejemplo, que el shotcrete debe tener 28 megapascales en el sitio, o sea, puesto en el elemento en el que fue lanzado. Es decir, eso requiere que se hagan unos análisis previos de compatibilidad de aditivos, depende también de la forma como se lance, del ángulo de lanzado, si tiene fibras o no tiene fibras, de la cantidad del rebote que empiece a obtener uno. Entonces, digamos que son varios los factores que se hace balance, que era un poco lo que comentaba en mi presentación. En el revestimiento se habla de 35 o 42 megapascales típicamente. En los pavimentos de concreto, la resistencia es el módulo de rotura, y el módulo de rotura está a 4.5 megapascales, pues para este tipo de estructuras normalmente.
Perfecto, Freddy, muchísimas gracias porque con eso resolviste varias preguntas que nos hacían justamente en torno al tema de la resistencia. Y la última pregunta que tengo, porque ya el tiempo también se nos ha venido encima en estas charlas, igual el tiempo se va volando, es de, déjame ver, acá la tenemos, sobre las geomembranas, de José Quesada Noriega, a través de la página de Soluciones Holcim. Nos dice, la geomembrana que utilizan, ¿qué características debe tener para evitar el paso del agua hacia los túneles? Héctor, por favor, si nos ayudas. Sí, las geomembranas tienen normalmente una especificación especial, no solamente en el espesor de la geomembrana, que debe mínimo ser de 1.5 milímetros, en algunos casos se especifica 2 milímetros, debe tener unas capacidades, unas resistencias a rotura, a punzonamiento. Deben ser membranas que no permitan la propagación del fuego en caso de que por algún accidente se presente durante la construcción un incendio dentro del túnel, que no genere una serie de gases tóxicos. Todo eso está normalizado. Bueno, realmente estas membranas son especiales y requieren cumplir una serie de requisitos para poder garantizar no solamente su seguridad durante la instalación, sino que tengan una durabilidad acorde a la durabilidad de la obra, es decir, que tengan más de 100 años de durabilidad sin que se presente ningún daño en el tiempo en estas membranas. Magnífico, Héctor, y perdóname, como dicen fuera del programa, pero tenemos que responder también esta que me parece sumamente interesante. El mantenimiento, ¿cómo se hace el mantenimiento de los túneles para que puedan tener un periodo más largo de vida? No sé cómo se maneja eso. También nos están preguntando aquí y nos dice esto, es Javier Orozco, perdóname, la persona que nos pregunta. Y básicamente todos los túneles de carretera, como les mostraba, son túneles con mucha seguridad. Tienen unos sistemas de iluminación, de ventilación, unos sistemas de sensores, algunos tienen equipos de transmisión de radios en FM, y adicionalmente hay una serie de elementos civiles que tampoco se ven, como son los drenajes, y el concreto mismo también requiere un mantenimiento. Para eso, usualmente en todos estos proyectos se tiene un grupo de operación y mantenimiento que incluye ingenieros civiles, incluye personal mecánico, ingenieros mecánicos o eléctricos y electrónicos con su personal de apoyo que hacen, digamos, el mantenimiento normal, como por decir, verificar que una luminaria esté funcionando bien y si hay que reemplazarla, pues ir allá a reemplazarla, si hay que hacer una limpieza del revestimiento, que normalmente se hace cada 3 o 6 meses, un lavado del concreto de revestimiento, de manera que mejore, digamos, su superficie y que sea reflectiva. Todo eso se hace con ese equipo de trabajo que normalmente tienen estas concesiones o que lo tienen las empresas que hacen la operación de las carreteras que incluyen túneles. O sea, es un grupo especial que tiene un manual de operación y mantenimiento, tiene unas definiciones, unas tareas, algunas son periódicas, otras son eventuales, dependiendo de las condiciones de cada túnel, pero así se hace la operación y el mantenimiento de los túneles que, por ser obras complejas, pues requieren el trabajo de muchas personas. Magnífico. Estaba justamente cuando yo veo para acá, por si acaso les aclaro, estoy revisando el monitor de lo que nos están escribiendo mientras estamos en la charla. Estoy revisando los monitores porque si no luego dicen no le está prestando atención. Todo lo contrario, estamos absolutamente atentos ya para el cierre. Y me voy a permitir, disculpa que lo haga, una pregunta más, por favor. Una más para terminar ya ahí sí con esto y el resto de preguntas. Como les dijimos, las vamos a responder luego de la charla directamente en el Zoom y por supuesto directamente también en el chat de Facebook Live, en donde quedan obviamente grabadas. La última pregunta, justamente nos decían aquí, era sobre el tiempo de vida útil de un túnel. ¿Cuánto tiempo se puede esperar que esos túneles estén operativos? Por favor, si nos puedes ayudar con la respuesta. De acuerdo con la normatividad internacional y también colombiana,
el diseño de estas obras, que son grandes inversiones, son obras complejas que deben garantizar la seguridad de los usuarios, que somos todos nosotros, pues es de 100 años. Es de 100 años, eso no quiere decir de que no se pueda utilizar más de 100 años. Conozco túneles de 200 años en operación, algunos hidráulicos, férreos, he conocido túneles, bueno, quienes hayan estado en Londres, el metro de Londres tiene más de 150 años en operación y todos esos túneles siguen siendo operados de una manera eficiente y segura. El diseño lo hacemos para 100 años, pero la durabilidad de estas obras puede ser mucho más de 100 años dependiendo de muchas condiciones, tanto iniciales como durante la operación y mantenimiento de los túneles. Conclusión, 100 años como mínimo. 100 años, bien dicen, muchas de esas obras literalmente nos sobreviven a todos nosotros, no nuestros hijos, nuestros nietos y tal vez hasta los bisnietos sin problema pueden utilizarlas. Héctor, quiero agradecerte muchísimo por esta charla, la primera de la Semana Latinoamericana de Infraestructura, y ha estado muy concurrida. Hemos cerrado y cerramos justamente ya con más de 2,000 personas alcanzadas solamente en las páginas que hemos estado monitoreando, y por supuesto tenemos otro número similar en las páginas de Chile, en las de Argentina, en las de México, que también han estado conectadas y a quienes les mandamos muchísimos saludos y gracias por estar conectados todos ustedes con nuestra señal. Por supuesto, el saludo cordial para todos aquellos que incluso nos pusieron preguntas y también contestaron las preguntas que les hacíamos, porque estamos también realizando una encuesta para saber qué otros temas quieren que tratemos en estos seminarios internacionales que hacemos. Freddy, quiero agradecerte muchísimo, lo mismo Héctor, muy gentiles por su participación. Y Valentina, por supuesto, muchísimas gracias porque ha estado justamente procesando todas las preguntas que hemos tenido el día de hoy. Quiero invitarles, por favor, no se pueden perder el día de mañana. Pongan en su agenda, anótenlo en el celular, pongan una tarjetita, un post-it, péguenlo allí junto a la computadora. El día de mañana a las 5 de la tarde la conferencia la va a dar Luis Guadalupe con el tema Soluciones Viales Ecoeficientes. En esta época en la que hemos aprendido a amar y a cuidar mucho más el medio ambiente, qué interesante conocer el tema de soluciones viales ecoeficientes con Luis Guadalupe, que desde Ecuador estará conectándose el día de mañana. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y recuerden, toda la semana a las 5 de la tarde, ponemos la manito así, los latinos ya saben, preferimos decir 5 de la tarde, 5 p.m., estaremos conectándonos otra vez en las páginas de Holcim a nivel de Latinoamérica. Muchísimas gracias, soy Pato Jarrín y por supuesto para mí ha sido un honor el poder compartir con ustedes. Que la pasen muy bien. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego, Latinoamérica. Hasta mañana. Muchas gracias a todos.